Esta es la exposición de la unidad 11 sobre la educación y la pedagogía en el siglo XX. Como bien conocemos, existen muchos momentos históricos, muchos momentos que han trascendido en la historia y más aún siguen trascendiendo porque han creado ciertos pensamientos, ciertos ideales y ciertas cuestiones sociales y culturales también. Obviamente podemos hablar de cosas buenas y obviamente también hablamos sobre cosas que fueron un tanto malas, como lo fueron guerras y crisis económicas, devastaciones, de las cuales pues les comentaré a grandes rasgos un poco sobre ellas y sobre pues cómo es el cambio eh, que viene sobre la educación, ¿no? Realmente en este siglo, cómo es que encontramos un punto importante aquí en el siglo XX. Los principales acontecimientos políticos, sociales, culturales y económicos del siglo XX. Empezamos en 1910 con la Revolución Mexicana. Posterior podemos encontrar un momento que se vuelve histórico debido a pues que fue una muestra de lo que ya se tenía como conocimientos, como lo fueron por parte de ingenieros, por parte de personas que se encargaron de hacer este barco, ¿no? Que finalmente se hunde, pero es un momento histórico porque entendemos que es la presencia o se entiende como la presencia de lo que fue un momento en el que se empezaba a desarrollar cosas a grandes escalas y se sabía que tenía la capacidad. Eh, Posterior a ello, encontramos la Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914 y terminó en 1918. Es importante recapitular o remarcar esto porque después de la Guerra Mundial empieza un cambio en lo que ahora conocemos como la educación. Fue un plus, fue donde estalla, donde inicia lo que conocemos como la pedagogía moderna. Posterior a ello encontramos la revolución de bolchevique en Rusia, que inicia el 7 de noviembre de 1917. Posterior, el descubrimiento de la penicilina, el 28 de septiembre de 1928. Es bastante importante recapitular esto porque aquí ya fue utilizado lo que conocemos nosotros como el método científico que desarrolla Fleming, ¿no? Él fue quien puso las bases de cómo se desarrollaba y obviamente después de un proceso, pues se descubre la penicilina que ya era utilizada como un bactericida, pero después puesta, eh, es expuesta con bases y fundamentos para su uso, que pues actualmente mucha gente sigue usando y ha sido referencia para crear muchas más eh, medicinas, antibióticos y demás. Posterior a ello encontramos la Gran Depresión del 24 de octubre de 1929. Es importante recapitular que esta fue o es conocido como el Martes Negro porque da dio tal vez la señal, el aviso sobre lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Obviamente fue el antecesor de esto, fue tal vez el decir que eso iba a pasar, que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Otro tema que también fue muy importante, lejos de lo que fue la Guerra Mundial, pero sucedió antes, fue la Guerra Civil Española. Posterior a ella, el 1 de septiembre de 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial. Termina el 2 de septiembre de 1945 y termina realizándose. Es importante porque es cuando eh, se dan las bases, se crea y donde toma el control la ONU, ¿no? Donde
Alemania se compromete. Antes que comprometerse, obviamente se declara como que él fue el culpable de todos los eh, problemas, pues, de guerra, y pues es seguida por ciertos juicios, ¿no? Alemania. Posterior a ello, pues también tiene que pagar una cierta solvencia y bueno. Posterior a ello encontramos la elección de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica, que inicia el 10 de mayo de 1994. Es importante porque él fue quien, o es una persona que ya empezaba a tener ciertos pensamientos acerca de, bueno, digamos que él toma como base a otros autores, a otras personas, lo cual lo lleva a tener un ideal un poco más, pues realmente más activista. Posterior se vuelve político, después de haber estado encerrado 27 años, precisamente por ser activista. Posterior a ello encontramos el asesinato de Mahatma Gandhi el 30 de enero de 1948. Obviamente una persona que empezaba a tener ideales, ya tenía ideales políticos, era un pensador, es importante resaltar que él era un pensador que promovía la resistencia sin guerras y sin violencia más que nada. Obviamente son cosas que ahora vemos reflejadas de diferente modo, no en todos los momentos o en todas las manifestaciones o momentos que ahora existen, pero sí podemos decir que las famosas marchas de la paz son fundamentadas en el pensamiento que él tenía. Posterior a ello encontramos la Guerra de Corea, que inicia el 25 de junio de 1950 y termina en 1953. Posterior es la Revolución Cubana, donde encontramos a un personaje que aún sigue siendo icónico para la cultura y en general el país de Cuba, porque fue un gran activista y obviamente se convirtió en el líder del ejército guerrillero. Obviamente fue importante porque es la primera de varias revoluciones de izquierda que alcanzó el éxito y se logró consolidar. Posterior a ello encontramos el magnicidio del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963 a causa de ciertos ideales políticos y intereses, ¿no? Posterior es el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968. Obviamente es un tema que aún tiene mucho por saber, por conocer, porque él es una persona que estaba a favor de las personas de color, estaba en contra del racismo, fue también una persona que escribió muchos textos que actualmente incluso hasta en películas, en libros podemos saber que lo mencionan por su gran labor social que él hizo. Posterior encontramos que viene lo que fue llamado como el hombre pisa la luna, que fue el 21 de julio de 1969. Obviamente un avance tecnológico, científico, muy importante para la época. Después encontramos la revuelta de Tiananmen, el 4 de junio de 1989, la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, obviamente un movimiento social muy, muy importante, porque había un bloqueo, ¿no? Que era lo que son capitalistas y comunistas, que se mantuvo en pie durante 28 años y llega a su fin la noche del 9 de noviembre de 1989. Después encontramos la Guerra del Golfo, el 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991, liderada por Estados Unidos en contra de Irak.
Posterior a ello encontramos lo que fue la firma de los tratados de START entre Estados Unidos y la URSS el 31 de julio de 1991. Es un tema muy importante porque el tratado hablaba sobre su finalidad era preservar la paz en un periodo convulso como lo fue la Guerra Fría y posterior a ella, ¿no? Aún siguen existiendo, ahora han cambiado, pero fueron o es el fundamento para lo que se ha cambiado ahora. Podemos encontrar que pues el pensamiento pedagógico y la educación en el siglo XX fue un poco más complicada debido a todos estos problemas, principalmente las guerras, porque obviamente durante este tiempo era mucho más importante estar al pendiente de lo que era la guerra, de lo que eran esos movimientos a otras cosas, que obviamente pues había personas que estaban mucho más interesadas en, en la educación, en la pedagogía, porque obviamente ya había muchos más escritos, ya había muchos más conocimientos, ya había un gran desarrollo acerca de lo que era la pedagogía. Podemos encontrar realmente que pues después de haber pasado por tantas cosas como, como lo fue pues esa enseñanza que se transmitía sin un fundamento que era lo más primitivo. Después pues pasamos obviamente por grandes pensadores, por grandes filósofos que fundamentaron la pedagogía y que hasta la fecha seguimos utilizando. Es muy importante mencionar que nace un nuevo concepto llamado la pedagogía moderna. Se conoce como un movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo XVIII, reconoce serios y muchos antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la pedagogía general, combinada con la historia, tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan nuestra época. Obviamente aquí ya hablamos sobre que los profesores tenían que tener ya conocimientos muy acertados para lo que sería la evolución del mundo, porque realmente aquí ya hablamos sobre una evolución en ideales, en momentos sociales, que obviamente la educación es algo que apoyó mucho eso, o que ayudó mucho a ello. Se conoce por la colaboración amistosa entre maestros y alumnos y la escuela de aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno bajo el atento pero no manifiesto control del maestro. Son ideales que propuso la pedagogía moderna, así como la incursión de la mujer en actividades educativas. La escuela única, intelectual y manual. Tiene también la ventaja de que pone al niño en contacto al mismo tiempo con la historia humana y con la historia de las cosas bajo el control del maestro. Obviamente aquí el maestro se vuelve una parte muy importante, es el guía, es la persona que resuelve, apoya, da consejos y cambia también un poco la preparación porque ya tenía que tener conocimientos eh, psicológicos un poco más detallados. Obviamente vamos a hablar sobre autores muy importantes. Mis compañeros más adelante lo hablarán. Y pues podemos rescatar, les puedo adelantar que hablaremos sobre Juan Enrique, Juan Federico Herbart, Celestine Freinet, María Montessori y John Dewey. Obviamente mis compañeros serán un poco más, serán más explícitos y les mostrarán los momentos importantes y cómo es que va evolucionando la educación en sus diferentes momentos durante el siglo XX. Hola, mi nombre es Betsaida Ciclali Juárez Lobato y a mí me tocó el tema 11.3, que es la educación femenina en el siglo XX.
el 11.4, que son las escuelas activas o escuela nueva también conocida, el 11.4.1, que es creación y difusión de los métodos activos, el pragmatismo de Dewey, el 11.4.2, que es la escuela nueva, Montessori, Declorit, Frame, Delit, Plan Dalton y Robert Coase. En el 11.3, que es la educación femenina en el siglo XX, la educación era basada desde la enseñanza primaria hasta la universidad. Se concretó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero la igualdad de condiciones con sus pares masculinos forman parte de luchas que siguen hasta ahora en nuestros días. La educación femenina tuvo acercamiento de las mujeres a la enseñanza formal. Se produjeron en las escuelas parroquiales durante la colonia. Las religiosas las instruían en la fe cristiana, al servicio de la familia o al hogar. La igualdad en la educación femenina. La ley de instrucción primaria fue en 1860, la cual proclamaba la igualdad en el acceso a la educación de niños y niñas. Sin embargo, los programas de estudios eran distintos para cada sexo, pues en los establecimientos femeninos se forzaban labores y domésticas, los cuales los hombres no tenían que llevar nada de eso como las mujeres, nada de labores domésticas para el hogar y sus familias. 11.5, que es pedagogía constructivista y cognoscitiva. Bueno, cabe recalcar que estas dos pedagogías son todo un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, pero para poder entender eso debemos comprender qué es el constructivismo. Y bueno, es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. Aunque el constructivismo fue creado por Glaserfeld, su origen está ligado al desarrollo cognitivo y tiene raíces en las teorías de Jean Piaget, psicólogo suizo, que nos da su punto de vista diciendo que el conocimiento está unido a las operaciones que el sujeto realiza sobre el mundo que lo rodea. Es decir, que la evolución de la inteligencia es entre el sujeto y la realidad de la cual concebía dicha interacción. O sea que si a un niño se le pide que dibuje un tren, su dibujo no es la representación del tren, sino de lo que sabe de él. Y a medida de que vaya adquiriendo nuevos elementos y vaya interactuando con ellos, su dibujo, o sea, su pensamiento, se irá sofisticando. Y según el constructivismo, la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa realidades. Por ello es que todo proceso de aprendizaje consiste en la asimilación de nuevos elementos y posteriormente a la acomodación de estos elementos en un entorno que ya es distinto al que ya se concebía. Esto de asimilación y acomodación es de acuerdo a Piaget. Pues si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras que van desde las más simples a las más complejas, el conocimiento es el resultado de construcciones que se van modificando mediante estos dos factores, que es la asimilación y la acomodación. ¿Pero qué es el constructivismo y cómo se aplica en la pedagogía? El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, o sea, el sujeto cognoscente, y en la pedagogía se aplica como concepto didáctico de la enseñanza orientada a la educación. O sea que es un enfoque que sostiene que el individuo no es un mero producto de ambiente, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. Entonces, tenemos que el constructivismo menciona que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano que realiza mediante los esquemas que ya posee, o sea, que ya construyó mediante su relación con el medio que lo rodea. Y por el otro lado tenemos a la pedagogía cognoscitiva, que nos dice que el cognitivismo es el proceso de enseñanza-aprendizaje y está dedicado al estudiante,
quien reacciona a estímulos auditivos, visuales o incluso ambos, a través del proceso cognitivo, para así generar una respuesta o un cambio mental, de manera en que el docente origina una expectativa de acuerdo a sus habilidades de crear nuevas conductas basándose en la experiencia que genera la inteligencia humana. Por eso, la pedagogía ha venido construyendo diversos modelos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que es característico de la práctica docente y el desarrollo del estudiante como actor principal, que es el aprendizaje. Entonces, el cognitivismo se centra en su investigación en actividades mentales y procesos cognitivos, o sea que se enfoca en las estructuras del conocimiento y la relación de estímulo-respuesta a partir de la experiencia para concebirla como una representación de la realidad, donde los objetivos de la educación se cumplen para lograr dicho aprendizaje. Sus representantes son Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner y Lev Vygotsky. Y así también tenemos unas características que podría ser mencionada como que ellos realizan actividades basadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una característica del cognitivismo. Entonces, en conclusión, tenemos que la pedagogía contribuye junto con otras teorías pedagógicas del campo de ciencias humanas y sociales para poder analizar los problemas actuales y emergentes a la sociedad a través del lenguaje, memoria, razonamiento, pensamiento crítico, resolución de problemas y desarrollo mental. Y por lo tanto, la pedagogía constructivista se centra en los saberes previos para que el alumno pueda construir mejores cosas y así afrontar nuevos retos o problemas, para tratar de llegar también a una solución para que los alumnos por sí solos empleen sus conocimientos empíricos y así construyan su propio aprendizaje. Hola, buen día. Yo les voy a hablar del subtema Claparède y Jean Piaget y la educación funcional. Claparède, en su obra literaria de la educación funcional, aclara e implanta los conceptos generales, impone las grandes leyes de la conducta humana y relaciona la importancia que imparte la inteligencia, la voluntad, la motivación en el crecimiento educativo en el individuo. Esto con la finalidad de establecer 3 fases de desarrollo en plena educación. La primera fase sería ubicar al estudiante dentro de un contorno donde se manifiesten necesidades y despierte el interés por el conocimiento. En su segunda fase se estimula el interés para motivar al estudiante y satisfacer lo referente a sus necesidades. Y por último, y la tercera fase, se transmiten los conocimientos para conseguir la satisfacción del estudiante. Bueno, Claparède defendía una educación activa de los niños, animando a los profesores a que observaran a sus alumnos y a partir de ahí empezar a construir las clases. Con el concepto de educación funcional, sostenía que la educación ha de centrarse en actividades que satisfagan una necesidad. Para Piaget, la maduración, la experiencia, la transmisión social y la educación son el equilibrio supremo del desarrollo mental. La función principal de la inteligencia era comprender e inventar, o de otra manera, como que construir estructuras a través de la acción de estas estructuras, o en otras palabras, la inteligencia, que es la similización de lo dado a las estructuras de estas transformaciones. Para Piaget existen 2 tipos de aprendizaje. El primero, en el aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del organismo de nuevas respuestas o situaciones específicas.
El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso del equilibrio. Al igual que Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo o del ambiente que le rodea y que se desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que también incluye directamente en el aprendizaje. El siguiente subtema es Vygotsky, el papel de la sociedad en la educación. La concepción desarrollada y presentada por Vygotsky sobre las funciones psíquicas superiores, estas aparecen 2 veces en el desarrollo cultural del niño, una en el plano social como función compartida entre 2 personas, como función interpsicológica. Esas transiciones se logra a través de las características positivas del contexto y de la acción de los otros, así como también por lo que ya posee formado el sujeto, como consecuencia de la educación y experiencias anteriores. Esta compleja relación hace referencia a la categoría de zona de desarrollo próximo, definida por este psicólogo como la distancia entre el nivel real del desarrollo. Al igual que para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias. Tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma del proceso de desarrollo y en tal moldea los procesos cognitivos. El contexto social debe ser considerado en diversos niveles, como se muestra aquí: el nivel interactivo inmediato, el nivel estructural, el nivel cultural o social general y la influencia del contexto. Y bueno, nada más esos 3. Ausubel las nociones previas y el aprendizaje por descubrimiento. Ausubel, acorde con los principios cognoscivistas, plantea que el aprendizaje del alumno depende de su mundo personal, físico y social, concibiéndolo como un procesador activo de la información. En este sentido, para Ausubel, todo aprendizaje reestructura el conjunto de conceptos, las ideas, las percepciones y los esquemas que una persona posee. Por tanto, hace entender la estructura cognitiva del aprendiz, que son los conceptos, me parece, los hechos y las proposiciones, así como sus esquemas, que son las abstracciones o las generalizaciones. Y por último, todo su marco personal, que en este caso, pues los educándonos, que cuentan con experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Hablaré del tema 11.6, pedagogía social, autoritaria y crítica. Comenzamos con la pedagogía social. Sus antecedentes se remontan en el tiempo a los siglos XVIII y a finales del XIX. Como teoría o disciplina es muy moderna. Surgió a fines del siglo XIX con la obra de Paul Newford, Pedagogía social de carácter estrictamente filosófico. Es necesario reconocer que la pedagogía social confluye en distintas operaciones relativas tanto a su teorización como a sus específicos campos de aplicación. La pedagogía social ha sido entendida y definida de diversas maneras según sus países, autores y las distintas épocas. En la pedagogía social persisten 2 concepciones, que son las corrientes de la pedagogía social. Una que centra su punto de referencia en una educación social desde y por la comunidad, es decir, una misma educación para todos los miembros en la que ella habitan. Y la segunda es una corriente que fija su objetivo de intervención educativa en una población determinada y diferencial.
o sea que los problemas de la vida social afectan a personas concretas y la educación debe encontrar respuestas concretas para ellas. La pedagogía social tiene 3 ámbitos propios: la socialización, la ayuda vital y la ayuda social. Estos ámbitos se han concretado en múltiples áreas como lo son intervención educativas con niños, adolescentes y jóvenes, personas mayores de tercera edad, la marginación y exclusión, el ámbito sociocultural y educación en el tiempo libre, la cooperación y el voluntariado social y pues la pedagogía laboral. En conclusión, la pedagogía social es una parte de la pedagogía general y depende de ella esencialmente. Y aunque estudia a la educación en la sociedad desde un punto de vista teórico, también lo hace con el propósito de perfeccionarla y reformarla. Tenemos aquí a la pedagogía autoritaria, que nos remite al conductismo del paralelismo que existe entre la conducta originada de la persona a educar. Su principio del por qué es o el interés es la transmisión de lo que se debe hacer, o sea, lo bueno, y lo que no se debe hacer, que es lo malo. Dichos valores son establecidos por las personas con autoridad. Las características son de que gira en un entorno institucional autoritario, o puede ser en la escuela, la familia o incluso en una congregación religiosa. Y también es ejercida por personas autoritarias que ejercen su autoridad. Por ejemplo, un profesor, un padre de familia o un guía religioso, es decir, los verdugos de los seres más indefensos de nuestra sociedad. El ideal de la pedagogía autoritaria nos dice que es un modelo definido, no cuestionable ni maleable, o sea, que no se puede, no se puede cuestionar porque se enseña a la persona a ser obediente, a ser como según se debe ser. O sea, estos individuos que se necesitan individuos que realmente acaten las normas ya establecidas disciplinadamente. Pues los rebeldes y los maleducados corren el riesgo de ser expulsados en la escuela y ser reprobados en los exámenes sin motivo para ellos. El movimiento autoritario en pedagogía ha implicado en su trayectoria un compromiso ideológico de transformación social. Y por último tenemos a la pedagogía crítica, que nos dice que es un conjunto de técnicas que permite establecer desde la teoría y la práctica a una propuesta que conlleve el pensamiento crítico a los individuos. Esta pedagogía es muy reciente y ha sido propuesta por distintos especialistas. Y sus características de la pedagogía. Nos dice que la pedagogía crítica es una ciencia que busca el desarrollo de habilidades reflexivas de los estudiantes. Entonces, sus características son transformar el sistema educativo tradicional, o sea, no quieren nada tradicional. Esta es una propuesta de enseñanza también que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia. Y la pedagogía crítica tiene como intención ser una práctica de ética y política. Mi nombre es Fernanda y hoy les voy a hablar acerca de 2 pedagogos muy importantes. El primero es Anton Semyonovich Makarenko. Él fue un pedagogo nacido en Ucrania en el año de 1888. Se dice que él es el más importante de la Unión Soviética. Gracias a su formación en la Escuela del Magisterio, él obtuvo conocimiento de distintas teorías pedagógicas, pero él las rechazaba, ya que decía que estas no reflejaban la realidad de la enseñanza. Él se dedicó a educar a los niños delincuentes y huérfanos en Gorky, y su pedagogía estaba basada en la práctica y en la experiencia. En cuanto a sus ideas pedagógicas, él afirmó que el niño no es bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que decide este aspecto en última instancia. Esto quiere decir que un niño no nace siendo bueno o malo, sino que es su educación la que se encarga de esto, ya que si un niño se desarrolla en un medio no bueno, obviamente el niño no será muy bueno. Él desarrolló sus ideas pedagógicas en 2 etapas. La primera son las ideas como director de comunas educativas.
Estas estaban diseñadas para los jóvenes y niños delincuentes que necesitaban mayor atención. Y la segunda son las críticas basadas en la educación familiar y escolar, ya que estas eran las más importantes para todos los seres humanos. Él tenía una pedagogía comunista y orienta su pedagogía a la formación de hombres capaces y a su vez para ser también constructores activos del comunismo. Él considera que la educación es la expresión del credo político del pedagogo. Él ponía la educación al servicio del trabajo, y el trabajo debería presentarse como el valor en un individuo, así este no perdería la importancia que él. Y decía que los jóvenes y niños necesitan una mayor atención y una gran formación para poder ser un hombre de bien. Seguimos con Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nació en el año de 1891. Fue un filósofo teórico, marxista, político, sociólogo y periodista de origen italiano. Él se basaba en los intelectuales. Por lo tanto, para Gramsci la organización de la cultura es orgánica para el poder dominante, ya que los intelectuales son personas que desempeñan un cierto papel en la sociedad, porque al mismo tiempo pues cumplen una función intelectual o tradicional, y como grupo se va relacionando dentro de varias actividades sociales, y pueden ser trabajos intelectuales, manuales, pueden ser físicos o mecánicos. Un intelectual debería ser constructor, organizador y activo en la vida práctica. Su educación está basada en una hegemonía política, ya que la hegemonía política como proceso educativo trata de destruir el concepto tradicional y trata de verlo de modo que las cosas puedan comportarse. Y tiene una relación entre la espontaneidad y la conformidad. Gramsci considera este proceso como el camino que conduce al nuevo tipo de hombre que sería el desarrollo educativo del ser humano. Ok, bueno, a mí me tocó exponer el tema 11.6.3 que habla sobre Iván Ilich, que es la sociedad desescolarizada. Esta es una obra literaria sobre la educación, ya que él trató de ver los puntos negativos, los puntos malos que había en ese tiempo en la educación, ya que ese libro fue de 1972. Él vio lo que creía que se podría mejorar o que podría ser más conveniente para la educación. Yo leí su libro y saqué lo más importante. Una de ellas es que la escuela se manifiesta como una herramienta de igualdad y prosperidad para la baja clase. También él decía que la ritualización del progreso analiza las principales conexiones en el consumo social. Él también propone crear nuevos espacios del intercambio para aquellos que desean aprender y exponer sus conocimientos, ya que él busca la igualdad. Él siempre buscó que las personas que a lo mejor no tenían muchos recursos pudieran estudiar o pudieran hacer cosas que otras personas también podían, que tenían un poco más de ingreso, un poquito más de facilidades para hacerlo. El punto de él era hacer ver la ineficiencia de la escuela, hacer ver lo malo. Y a pesar de que ese libro ya tiene más de 20, 30 años que salió, pues parece que está hablando de lo que es ahorita el presente y de lo que es el futuro. O sea que desde hace 20 años lo que se estaba manejando, ahorita en la actualidad se sigue manejando y se siguen cometiendo los mismos errores. Y también si no se compone la forma en que ahorita se está enseñando, la modalidad que hay, pues en un futuro va a seguir pasando lo mismo. El otro tema que me tocó exponer es el 11.6.4 de Paulo Freire, que es la pedagogía del optimismo. Esta es una obra que destaca la reflexión interna que realiza sobre nuestro posicionamiento, apelar a la conciencia plena del individuo en ocasiones o en acciones. También de este libro traté nada más de sacar los puntos más importantes, los que yo consideré más relevantes de su obra. Y uno de ellos es que propone la práctica de la libertad, poder adentrarnos en la realidad que vivimos
para conocer y transformarnos sin sentirnos dueños de algo o de alguien. Que no nos sintamos dueños de cosas que no son, que nadie trate de tener más cosas que otro no tiene, que todos seamos iguales. Una característica que menciona es la autodesvalorización, que es cuando una persona escucha objetivos negativos de él, por decir que le dicen a alguien que es tonto, que es menso, y que esa persona sienta que todo lo que los demás dicen es cierto, cuando muchas veces no, simplemente pues se deja llevar a lo que la demás gente hable o diga de él. Otra cosa vital para Paulo es la transformación educativa, que cada educativo tenga la certeza de que sus alumnos son capaces de alcanzar sus metas, que no los impida, que él sepa que sus alumnos pueden aprender cosas nuevas y que confíe en ellos. Mi nombre es Rocío Cayo Maldonado y les voy a hablar sobre 4 sociólogos y sus estudios sobre la escuela y la educación. Empezamos con Bourdieu y Passeron, que escribieron un libro llamado La reproducción, donde describen cómo es la escuela y la reproducción social. La escuela es el lugar físico en el cual se imparte educación para niños o para adultos. Según los estudios de Bourdieu, existen desigualdades sociales, pues está estructurada para desechar a los niños de ciertas clases sociales. Postula la importancia de la educación en el capital cultural heredado, específicamente social y cultural. Esta elabora bases educativas y propone que la clave del éxito está en las escuelas. Se define como la estructura de las fuerzas relacionadas entre clases. En su estudio hace mención del hábitus o el capital cultural. Se adquiere desde pequeños. Por ejemplo, a un niño rico, desde pequeño lo enseñan a leer, a escribir, le enseñan valores, ética y buenos comportamientos. A los niños de la clase baja esperan a que entren a las escuelas para que adquieran todos esos conocimientos, esos hábitos. De ahí tenemos que la autoridad, la acción y la relación pedagógica hacen que los alumnos de las clases bajas se sientan menospreciados. Y tenemos el término de la violencia simbólica. Esta es muy sutil y casi no se percibe. Pongo otro ejemplo. Una maestra le va a poner más atención al alumno que ya sabe leer y escribir y le va a seguir fomentando ese conocimiento. En cambio, al alumno que no tiene todavía esos conocimientos, enseñárselos. Ahí es donde se va a considerar al niño de la clase baja con problemas cognitivos por el famoso tú no sabes y yo sí. En conclusión, Bourdieu y Passeron entendían que existía una desigualdad y que el éxito escolar se distribuye según la clase social de la que provengan los estudiantes. La escuela dividida según Baudelot y Stable. Estos sociólogos definían a la escuela como una entidad unificadora para el proceso social y humano. Según su investigación, las escuelas eran denominadas por la burguesía y el proletariado. Esta se dividía debido a los hábitos de cada alumno. En cambio, el proletariado es el que no termina sus estudios debido a sus bajos recursos y nada más termina lo básico, la escuela básica. Un ejemplo de la clase dividida y de cómo domina la burguesía es cuando un hijo de una persona rica puede terminar todos sus estudios debido a que la burguesía domina. Esto quiere decir que los padres del hijo rico van a poder pagarle los estudios ya sea en una escuela, van a poder pagarle los estudios en una escuela, van a poder pagar los estudios de su hijo en una escuela de paga o bien por palancas. Así es como funciona la burguesía. En cambio, el proletariado, las personas de la clase baja, la mayoría de ellas solamente terminan la educación básica, primaria, secundaria, por decirlo así. Y aunque algunos sí quisieran terminar la universidad debido a sus bajos recursos, pues no les es posible. La escuela dividida. Este término
lo clasifican de dos formas. La primera es como primaria profesional y la segunda es como secundaria superior. Ambas escuelas representan la burguesía y el proletariado. La primaria profesional se caracteriza por tener contenidos repetitivos, enseñanza concreta, cultura empobrecida, y su objetivo principal es que las personas de la clase baja solamente puedan aspirar a ser obreros, empleadas, etc. La secundaria superior es dominada por la burguesía porque la mayoría de personas que llegan a terminar los estudios profesionales tienden a tener mejor situación económica. El tema de la autogestión pedagógica, o también conocida como la pedagogía institucional. Tenemos a dos grandes fundadores. El primero de ellos es Michel Lobrot, nacido el 22 de enero de 1924 en Francia. Él es un humanista, psicosociólogo y pedagogo francés. También tenemos a Georges Lapez, nacido el 10 de mayo de 1924 en Italia y falleció el 30 de julio del 2008. Él nos explica que la pedagogía institucional es un conjunto de técnicas, organizaciones y métodos de trabajo de institutos internas nacidas de la práctica de clases activas que colocan a los niños y adultos en situaciones nuevas y variadas, que requieren una entrega personal, iniciativa, acción y continuidad. Para esto tenemos dos puntos de vista. El primero es estático, como suma de los medios empleados para asegurar las actividades e intercambios de toda suerte en la clase y fuera de esta. También tenemos el punto de vista dinámico, como una corriente transformadora de trabajo dentro de las instituciones. Existen tres objetivos o metas. El primero de ellos es que la clase o el trabajo no sea aburrido ni tedioso para el estudiante. El segundo es la interacción y el aprendizaje del mismo, es decir, aportar una formación sistemática que trabaje sobre la personalidad y la vida social del alumno, en lugar de limitarse al aspecto intelectual. Y por último, la preparación para integrarse a la sociedad. Es decir, preparar a los alumnos para el análisis del sistema social en el que viven, o sea, el sistema burocrático. En la clasificación existen dos tipos de instituciones. Se encuentran las instituciones internas que hacen referencia a las estructuras que existen dentro del establecimiento, por ejemplo, el reglamento interior, los consejos, las comisiones, etc. Y también están las instituciones externas, a las que se encarga su estudio de la sociología educativa, por ejemplo, los programas, la burocracia administrativa, la jerarquía oficial, entre otras. Tenemos dos aspectos importantes. El primero es el rol del alumno, que decide cómo aprender bajo sus propios métodos de aprendizaje. Es autodidacta, analiza el sistema social en el que vive, es responsable y colaborativo con el trabajo en grupo. Y el rol del docente, que debe dominar todos los contenidos. Su intervención en clase es concreta y precisa. Es facilitador, consultor e inventor dentro del grupo. Deja que el alumno decida, no enseña, guía a los alumnos y propone modelos y herramientas para el trabajo en equipo. Nuestro siguiente tema es la teoría de la resistencia y la pedagogía radical, donde actúa Henry Giroux, nacido el 8 de septiembre de 1943, que actualmente tiene 77 años de edad. Él es un profesor y pionero en el campo de la pedagogía crítica. Sus teorías se basan en la importancia de que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta un contexto de democracia, justicia social, poder, cultura y comunidad. Vemos pedagogías que enseñan a responder exámenes basados en estándares objetivos que están diseñados para limitar la posibilidad de pensamiento crítico del alumnado. Henry Giroux. Es decir, que limitamos algunas veces la imaginación o el potencial de los alumnos y es un gran error del docente. Esta teoría incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les imparten. Consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica.
Es una actitud mucho más amplia, fruto de nuestra época y de nuestra cultura, que promueve la reflexión, la crítica y la posibilidad de transformación social y disminución de desigualdades. Algunas de sus características son permitir a los profesores y a la comunidad en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la base para una autosuperación. Está encaminada a la transformación social en beneficio de los más débiles. Tenemos entre sus elementos la participación, la comunicación, la humanización, la transformación y la contextualización. Esto es muy importante para este tema, ya que todo es posible si los alumnos y profesores se suman como críticos capaces de cuestionar y problematizar la práctica educativa, examinando el trabajo docente y transformarlo en imperativo de la pedagogía crítica para construir un mundo más humano. La pedagogía crítica se propone potenciar el papel del alumno, haciéndole crítico en beneficio de una organización social más democrática, justa y equitativa. Su objetivo es liberar al ser humano de la dominación para su autorrealización. El docente debe tomar conciencia de su rol y de su participación, ya que no es neutral, despertando la conciencia social y solidaria en los alumnos, así la disposición al cambio para mejorar las condiciones de vida de su propia generación y de las futuras. Hola, me presento, yo soy Eder Santiago Huerta Carreón. Yo les voy a presentar los subtemas de Michael Foucault y Michael Apple. Bueno, empezando, Michael Foucault fue uno de los grandes pensadores del siglo XX. Fue un historiador, psicólogo, filósofo y teórico social cuyas ideas generaron un gran impacto y ejercieron una gran influencia en todo el ambiente cultural francés de la época. Él plantea cuál es el funcionamiento de los espacios de instituciones como escuelas, fábricas, familia, en cuanto a la disciplina, ya que lo que él buscaba era entender cómo se mantenía el orden, a base de qué se mantenía el orden, de reglas, obediencia, de cumplir todo lo que les pedían, para así poder mantener ese orden que tanto se lleva. Ya que él fue a varias cárceles a ver cómo se trataba a los reos y se daba cuenta que todo era a base de castigos. Si no se hace lo que las instituciones quieren, se les otorga un castigo para que así entiendan y no fallen otra vez. Nos habla sobre la sociedad disciplinaria en la modernidad, la cual está en un proceso de cambio continuo, ya que no solo se basan en las reglas y los regímenes, de modo que no se quedan siempre esas reglas. Supongamos, no es lo mismo una regla que se cumple ahorita a la que se cumplían hace 50 años, ya que la sociedad va avanzando, no le gustan las mismas cosas y son diferentes. Entonces las conductas cambian, por lo tanto también las reglas y regímenes. Una de sus frases más célebres es: hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar distinto de cómo se piensa y percibe distinto de cómo se ve es indispensable para seguir contemplando o reflexionando. Lo que él quiere dar a entender con esta frase es que para llevar a cabo un cuestionamiento se debe de pensar en qué estoy haciendo ahorita, qué estoy haciendo de mi vida. Entonces, él lo que quiere es que la gente piense distinto, que no solamente siga a que nazco, me desarrollo y muero, que piensen qué propósito tengo en la vida,
qué es lo que voy a llegar a ser, qué tan lejos voy a llegar en esta vida. Lo que él cuestiona es que los que piensan de esa manera los tachan de locos. Entonces ese era su pensamiento. Foucault innova un sistema en el cual se motiva a pensar al alumno y al individuo en general. Él trata de que explote su lado creativo, su pensamiento crítico y reflexivo. Pues la autoridad no debe ser solamente el profesor, no tiene que ser el que llegue, te diga el tema y hasta ahí la clase, sino lo que él busca es que el profesor solamente cumpla como facilitador, que él ayude a que los alumnos se desarrollen de una mejor manera, no encerrándolos en el que solamente tienen que llegar, anotar, poner atención, sino que ellos participen, que se expresen, que den ideas, opiniones, algo más didáctico. Foucault es un gran científico que trata de cambiar el pensamiento de la gente. Bueno, hasta aquí sería todo de Foucault. Ahora con Michael Apple. Él fue un destacado teórico de la clínica educativa, nacido el 20 de agosto de 1942. Ejerció como maestro en escuelas locales, donde surgió su inquietud por la pedagogía. Él buscaba un cambio potencial en la educación. Se, se intrigó desde su trabajo para que los procesos creativos mejoraran. Él quería cambiarlo de raíz. El modelo educativo que él postulaba era uno posmodernista. Lo que él buscaba era que criticáramos las cosas, que analizáramos, que buscáramos el porqué de todo. Él decía que el salón de clases era el ambiente al que se va, el que se va a construir, el que se va a diseñar su entorno social con el que iba a trabajar. Los estudiantes tenían que hacer diagnósticos para evaluar los modelos de los peritajes para poderlo ir desarrollando desde pequeña edad. El profesor aquí tiene la clave de facilitar socialmente que comprendan las estrategias de aprendizaje, que tengan temas generadores. Esta teoría está basada en el humanismo y la visión posmodernista enriquecía el pragmatismo, el constructivismo, reconceptualismo y el reconstruccionismo. Lo que él buscaba era lo mismo que la gente no se encerrara en lo mismo y que pensara de una manera distinta, que criticara todo, que diera su punto de vista y mejorara lo ya sabido. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.